Bienvenidos, trabajadores de la luz. En esta nueva serie de audios vamos a crear una nueva etapa que girarán en torno al mismo criterio y a los que titularemos las puertas. Las puertas como metáfora de los cambios o los estados de evolución de la conciencia o lo que creemos. Los cambios de pensamiento pues se suelen producir a través de la búsqueda o del entendimiento de la mayoría de criterios que tenemos las personas. Son criterios aceptados que se llamarían no los tenemos porque habíamos pensado en ello y hemos llegado a la conclusión de que esto es de esta forma o de la otra. La inmensa mayoría de criterios que tenemos las personas están basados en la educación social. Vamos a decir que el motivo, la herramienta que hace que nosotros aceptemos que sean los criterios como propios, sería la confianza, porque cuando somos chiquillos pues recibimos una información, una serie de datos de personas en las que nosotros confiamos, pues véase nuestros padres, suelen ser los primeros en otorgarnos o regalarnos determinados criterios, determinadas formas de pensar sobre las cosas. Y nosotros porque confiamos en nuestros padres, porque los vemos como esos seres que nos protegen y nos cuidan, pues aceptamos sus criterios como buenos. Este criterio se ha producido también en ellos, en nuestros padres. Han sido niños y han sido educados por sus padres en la misma forma y sus padres a la vez exactamente igual. Y así generación tras generación se van otorgando de padres a hijos una serie de conceptos o de criterios sociales, educacionales de comportamiento que aceptamos como verdaderos. Esto en una sola palabra pues podríamos usar esta palabra que se llama tradición, que es la peor enemiga de la evolución. Estos cambios en la conciencia cuando tú te haces mayor, adolescente, sobre todo cuando empiezas a tener tu propio criterio o empiezas a darte cuenta de que tú puedes tener tu propio criterio sobre las cosas, pues empiezas a preguntarte por qué esto es así, por qué esto o lo otro es asao, etc. Y aparece un choque entre la educación social y lo que tú sientes o lo que tú crees o lo que tú piensas sobre lo que ocurre o sobre las cosas que te han dicho, ¿no? Este choque es tan común entre las personas, sobre todo a esa edad, ya decimos la adolescencia. La adolescencia es esa etapa de los seres humanos en la que empezamos a hacernos conscientes de nuestro propio ser y nos damos cuenta de que nosotros podemos tener una opinión. Hasta esa etapa, pues hemos sido niños y los niños cuando están al lado de los adultos, pues son apartados. Los niños no tienen opinión o la opinión de un niño no tiene trascendencia, ni importa. De hecho, a los niños les tratamos como si fueran un poquito tontos. Nada más lejos de la realidad, por supuesto. Los niños no solo no son tontos, sino que son mucho más sabios y mucho más conscientes sobre el amor y la alegría de vivir que la mayoría de los adultos. Dicho esto, entre paréntesis, pues estos cambios que se producen en la conciencia, como decía, son tan comunes a tantísimo número de personas que a este proceso que se le ha llamado con un nombre vulgar, cotidiano, la guerra generacional. Tantos adolescentes se enfadan con los padres porque no comprenden sus pensamientos y acaban en una guerra, ¿no? Los padres con los hijos y los hijos con los padres, porque los padres también entran en una guerra. No solo son los hijos los que entran en una guerra con los padres, porque como diría la frase esta popular de dos personas no riñen cuando una no quiere. Entonces está claro que en este proceso hay dos partes, las dos partes están en conflicto. Aquí podríamos hacer otro paréntesis y decir que el conflicto que se produce en la mente del adolescente, vamos a decir que tiene más lógica o se puede disculpar un poco más el hecho de que un adulto entre en conflicto con su propio hijo adolescente por una diferencia de criterios. El adulto que se supone adulto debería de saber esquivar ese conflicto. El caso es que hablamos de por qué las puertas, por qué ese nombre. Bueno, la metáfora de la puerta, de las puertas, es porque cuando se produce un cambio en la conciencia, podemos entender que la puerta, dicha como tal, el cambio, pues solo tiene la cerradura por fuera. Todas las puertas de los cambios tienen una cerradura exterior. Tú puedes abrir la puerta al cambio, puedes abrir la puerta a un nuevo concepto, a un nuevo criterio, a una nueva forma de entender la realidad. ¿Qué pasa cuando atraviesas esa puerta? La apertura de esa puerta representa metafóricamente hablando la visión del nuevo criterio, del nuevo pensamiento,
En esta metáfora, al abrir la puerta, tú ves un camino nuevo. A partir de un umbral de esa puerta, hay un camino, y es un camino desconocido. ¿Por qué desconocido? Pues porque hasta ese momento tú has interpretado esa situación de una manera, y ese camino en el que tú estabas en ese momento lo conoces. Luego es un camino ya aceptado, que no supone riesgo ni peligro, no para el ego. ¿Qué ocurre con el camino nuevo? Cuando yo abro la puerta y veo que realmente había un camino nuevo, había una manera nueva de entender esa realidad que no está explorada, que yo no he explorado, pero que me doy cuenta, me hago consciente de que está ahí, pues el ego siente un poco de miedo. Pues vamos a decir que la que se encarga de que ese miedo del ego disminuya o desaparezca, que no va a desaparecer nunca porque el ego es miedoso por naturaleza, pero que se diluya lo suficiente como para determinar atravesar la puerta, sería la aceptación. ¿Qué es la aceptación en esta situación que estamos hablando? Pues la aceptación es cuando yo veo que un concepto, un criterio que yo tengo sobre algo estaba no equivocado, sino que no era mío, era educado. Me habían dicho cómo tenía que pensar con respecto a... Entonces yo no pensaba así, porque yo entendería que eso es así. Pensaba así porque se me ha enseñado así. Cuando yo abro la puerta y veo otra forma de pensar diferente, entonces esa aceptación de darme cuenta de que mis criterios no son míos, sino que son educados, que me los regala mi sociedad, la cultura en la que vivo, pues si yo consigo aceptar eso sin enfadarme conmigo misma y sin considerarme una tonta, pues eso es atravesar la puerta, ¿no? Entonces yo paso el umbral de la puerta y cuando la aceptación es real, esa puerta la cierro. ¿Qué quiere decir cerrar la puerta? Cerrar la puerta es aceptar que ese criterio viejo no me sirve, que el criterio nuevo no lo tengo muy claro, que lo tengo que estudiar, que lo tengo que vivir, que lo tengo que aprender, pero que el viejo no me sirve porque no es mío, porque yo no creo eso. Yo solamente he creído eso durante un tiempo, porque se me había enseñado así. Por eso al cerrar la puerta me doy cuenta de que esa puerta por dentro no tiene cerradura, lo que quiere decir que la puerta solo se puede abrir desde fuera. Una vez entras ya no puedes volver a abrir. ¿Qué explica esta metáfora? Explica que vamos a poner un ejemplo gráfico para entender este criterio a la perfección. Imaginaos por un momento, ya lo hemos puesto en algún audio, hablando de otras cuestiones muy parecidas, de este tipo de concepto, ¿no? Imaginaros a una persona que nunca ha visto una cámara fotográfica, que no ha tenido contacto con el hombre moderno, con la cultura moderna. Imaginaros a una tribu, hace 50, 40, 37 años, no sé. Entonces llega una persona con una cámara fotográfica, hace una foto, una Polaroid, y cuando sale la fotografía y se la muestra a esa persona, pues la persona ve la foto de sí mismo y puede pensar cosas, ¿no? Si esa persona que le haces una foto le dices que eso es una caja donde has guardado su espíritu, este hombre creería seguramente porque no conoce una cámara fotográfica y no sabe que eso es una cámara fotográfica y cómo funciona. Entonces sentiría pánico, pensaría que esa otra persona que le ha hecho la foto es un dios o es un mago que tiene poderes o etcétera, ¿no? Pero si esta persona le hace la foto y le explica cómo funciona una cámara fotográfica y le dice que eso es un papel especial que produce una fotografía a través de unas lentes y que la luz influye de esta manera o de la otra y que cuando la persona fotografiada adquiere los conocimientos y entiende eso, eso es cerrar la puerta. Esa persona tiene ya un criterio de lo que es una cámara fotográfica. Entonces vamos a decir que cuando tú adquieres un conocimiento nuevo, no puedes sentir o vivir que tú no tenías ese conocimiento. Eso caracteriza las puertas, eso caracteriza los estados de evolución del pensamiento y del entendimiento de las personas. Cuando yo he comprendido que un pensamiento que no era mío estaba equivocado y me hago consciente a través del propio análisis, pues de que verdaderamente era un error considerar las cosas así, pues me doy cuenta y digo, he estado pensando como una boba en todo este tiempo. Ese darme cuenta, ese aceptar, esa aceptación,
Eso convierte a ese conocimiento en sabiduría, y entonces yo no puedo volver atrás. Cuando yo sé algo no puedo hacer como que no lo sabía. Esos son las puertas del cambio, son peldaños en la escala de la evolución de mi propio pensamiento, de mi propio entendimiento, de mi madurez como persona, en la que voy aprendiendo cosas nuevas, y a través de la aceptación, esas cosas que voy aprendiendo se van transformando y convirtiendo en sabiduría. Ya no son conocimientos solamente, no solo son datos, sino que son datos que yo he entendido, he aceptado que son verdaderos, que son reales, y entonces eso para mí es sabiduría. Yo ya sé cosas que antes no sabía. Por eso hay una serie de puertas que las vamos a ir nombrando, y cada una manifestará un tipo de cambio, ¿no? Hay que pensar siempre y tener claro que estos datos que nosotros tenemos, las cosas que nosotros creemos, verdaderamente son educadas, y ya hemos explicado que esa educación se produce a través de personas de confianza, no solamente los padres en una edad, pero luego el profesor de la escuela que me caía tan bien o que parecía muy majo, mis amigos, los novios o las novias que tenga, la interacción con personas de mi entorno, van reforzando esos criterios que normalmente, en una misma cultura, suelen ser simétricos o muy parecidos. Entonces por eso se produce ese estado del traslado del conocimiento que llamamos tradición, y por eso el educador, vamos a decir, que realza la figura de la tradición. La tradición es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar la evolución. Si tú quieres que una persona no evolucione, tienes que abortar su ser esencial, su energía femenina, esa transgresora, buscadora de lo nuevo. Tienes que abortar su buscador. El buscador es ese que se ocupa de comprobar si lo que yo creo es coherente o no. Y eso se hace a través de la propia vida. A ti te pueden decir que las cosas son de una manera, pero luego la vida te va a decir si las cosas son o no son de esa manera que te habían contado, ¿no? Esto lo vemos muy bien en muchas circunstancias de la sociedad en la que vivimos, desgraciadamente, pero es así. Ahora hemos visto, por ejemplo, en Valencia, tenemos un ejemplo vivo. Está ocurriendo en este momento. Ahí ves la incoherencia del relato oficial. Supuestamente hay un Estado que se ocupa del bienestar de las personas. Hay una serie de herramientas con las que cuenta ese Estado que hacen que solucionar problemas sea relativamente sencillo y tal. Y aquí hemos visto en Valencia cómo las personas de la calle, y hemos tenido que intervenir para solucionar ese problema. Y aquí hemos visto en Valencia cómo las personas de la calle han tenido que intervenir y han tenido que solucionar su propio problema, ellos solos, porque ese Estado que tanto hablan los políticos, pues no estaba. Y era muy difícil ponerlo en marcha. De hecho, fijaros, el tiempo que ha pasado desde que ocurrió esto, y todavía siguen sin entrar allí los elementos o las herramientas del Estado, y siguen las calles llenas de barro, y siguen los coches apilados, y siguen personas desaparecidas, y, o sea, eso establece la duda en la mente de una persona que tuviese el criterio de que el Estado le cuida y le protege. Esas personas de Valencia, ahora mismo, se les ha establecido una duda razonable y estamos pensando, pues igual no es el Estado el que me protege, o igual el Estado no se ocupa de mí, igual solo se ocupa de conseguir mi dinero. Eso es un cambio en la conciencia. Ocurren cosas en ocasiones. Esto de los políticos es un ejemplo muy claro, y no por nada, sino por el número de veces que ocurre, ¿no? El número de casos de corrupción que hemos visto en este país nuestro, España, pues ya te dice que es muy común. No fuese como te lo estaba contando, sino que fuese de otra forma, completamente diferente. Esto podemos extrapolarlo a cualquier otro aspecto de la vida de las personas. Lo mismo en la religión. La religión católica cerró el limbo que estuvo abierto durante siglos y siglos, donde iban determinadas almas cuando morían
las de los niñitos, las de las personas con discapacidades psicológicas o mentales. Ese tipo de personas iban al limbo. Y claro, ha llegado un momento en que la sabiduría o el conocimiento de los seres humanos ha llegado a tal punto en el que considerar que una persona pudiera ir a un sitio aparte por esa lesión, entonces la Iglesia, ante esa disyuntiva del conocimiento que se va adquiriendo por parte de la sociedad misma, pues ya les daba un poco de vergüenza y han cerrado el limbo, lo han chapao. El limbo ya no existe, ¿vale? Ahora ya durante siglos ha existido, pero es que ahora ya no. El purgatorio también lo han chapao, también, ¿sabes? Porque como te vendían la moto de Dios amor, y claro, Dios amor con un purgatorio, Dios amor con un infierno, dentro de nada cerrarán el infierno, también. Así es como evoluciona el pensamiento. Este es el criterio que pretendemos entender o manifestar a través de esta metáfora que llamamos las puertas. Las puertas son estados de conciencia en los que yo me doy cuenta de que algo que yo creía, lo creía porque me habían enseñado a creerlo así, pero no tenía ninguna coherencia. Entonces la vida misma me va mostrando que esa incoherencia es evidente y yo entro en duda y establezco un nuevo criterio cuando yo acepto que esa duda es razonable y que ese nuevo criterio me abre la puerta a un pensamiento que puede ser mucho más coherente y mucho más real y me va a hacer mucho más bien. Es eso, atravesar la puerta. Ese darme cuenta de que los políticos que me dicen que me van a hacer, son mentirosos y no me van a hacer nada. En ese momento que yo acepto eso sin enfadarme, siempre, porque los cambios se producen de otra manera, actuando de otra manera, desde dentro, contrastando la información. Los cambios se producen sin violencia. Ellos nos enseñan a usar la violencia, pero el cambio no se produce así. Se produce uniéndonos como lo estamos haciendo, sin necesidad de ellos. Simplemente me doy cuenta de que eso es así. Cierro la puerta. Yo ya sé que los políticos no van a ayudarme, y lo tengo asumido y aceptado. Entonces eso es un nuevo pensamiento, una nueva manera de vivir y de entender la vida en la que vivo. No, por eso no se puede volver atrás. Yo no puedo hacer como que no lo sabía. No puedo volver a confiar en una persona que me ha demostrado que no tengo que confiar en ella. Y volver a confiar, eso sería de ser una cretina. Esto es básicamente lo que representan las puertas. Las puertas son cambios en los estados de conciencia, en los estados que yo creo. Y si os fijáis, esta educación social que mantiene viva y poderosa la tradición, o ellos se creen, pues lo hacen siempre buscando, si las personas que seguís este canal lo habéis visto, en que muchos audios hablamos, y siempre hay un denominador común, ¿no? En todos los audios, hablemos de lo que hablemos, siempre es la lucha interior que las personas vivimos entre lo que yo creo y lo que yo soy. Y dicho más sencillo, entre lo que yo creo, entre lo que mi mente cree y lo que mi corazón siente. Eso sería la lucha entre la mente, el ego, mi ser personal o mi ser humano y mi corazón, mi ser esencial o mi ser divino. Esa es la lucha interior que tenemos todas las personas. La educación social se basa, está pensada, programada y dispuesta para apartarnos lo más posible de nuestro ser esencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la sociedad nos enseña a no sentir la vida, nos enseña a pensar la vida, a entender la vida, a auscultar la vida. Nos enseñan con la mente, no nos enseñan con el corazón, con lo que siente mi corazón, esas emociones que me guían. Lo hemos hecho muchas veces, eso es incoherente. No se puede ir a un concierto de rock and roll con un metrómetro y sentarte allí a medir el concierto, porque podrías medirlo perfectamente, podrías entender en qué escala están tocando y en qué tiempo. El metrómetro te diría una serie de datos, pero no vivirías el concierto. Esa es la diferencia entre vivir con la mente y vivir con el corazón. Tú puedes auscultar la vida, puedes pensar la vida, puedes analizar la vida, pero se te va a olvidar vivirla. No sé si te merece la pena saber mucho de la vida,
o alegrarte mucho de vivir la vida. Esto es el prólogo, la iniciación a esta nueva serie de audios que, como hemos dicho, titularemos Las Puertas. En el primer audio, pues ya iremos desgranando estos conceptos establecidos, como siempre divididos en algunos audios para comprender cada cosa por su sitio. Pero básicamente queremos entender con estos audios, pues lo fácil que es creer cosas que no hemos entendido por nosotros mismos, querer cosas que nos cuentan, creer cosas que nos dicen, aunque sean absolutamente incoherentes e ilógicas y absurdas, que no tengan ningún sentido. Pero si tú las has escuchado de una persona en las que confías, te van a hacer dudar. Puede que incluso llegues a estar mucho tiempo creyendo que esto era así, y no te parezca mal, pero llega ese tiempo en el que tomas conciencia de que todo eso que te han contado en contra de tu ser esencial, de cómo te sientes. Esto es la educación social. Entonces las puertas del cambio son el nuevo proyecto, son ese nuevo mundo en el que estamos entrando, en el que los criterios se establecerán a través del corazón, no de la mente. Veremos más adelante cada cosa en su momento y en su forma. Hasta el próximo audio, pues crear dudas sobre lo que nos han contado y darle una oportunidad a lo que sientes, seres evolucionarios.